Comenzamos aquí en vivo dándole las gracias como siempre por estar con nosotros. Es viernes y inevitablemente la entrevista que va a marcar el inicio de este programa es justamente hablar con el ex ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Es un día muy, muy grato, con muchos mensajes desde ayer de gente que no me lo esperaba, pero con la convicción del deber cumplido. Para mí es un gusto estar con los medios de comunicación. Siempre lo he dicho, ustedes siempre me han tratado tan bien que no canses estar hablando con amigos, y eso para mí es muy importante. Yo le agradezco mucho, doctor Iván Lima. ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué ha dejado el gabinete del presidente? Usted era considerado como el articulador político, como la persona más influyente en el gabinete del presidente, el más cercano al presidente Arce Catacora. No son compatibles con la función del ministro de Justicia. El país está en peligro. Tenemos el riesgo de que se elija a un mal fiscal general por 6 años. 6 años que representan, si nos equivocamos, un tiempo de mucho dolor para víctimas, para familias bolivianas, para la libertad de los 11 millones de bolivianos. Nadie tiene que escupir al cielo. Todo el mundo puede terminar con un proceso penal, y tener un fiscal general que no sea honesto, que no sea decente, que no cumpla las reglas de integridad sería desastroso. Lo mismo tener otros 6 años de magistrados y consejeros que no cumplan ese alto estándar ético. Creo que hay que trabajar en eso. Es incompatible con mi rol de ministro de Justicia el llevar adelante todo un trabajo que quiero hacer en esa área y también en el litigio, que es lo que me apasiona. ¿Qué significa lo que me acaba de decir? ¿Usted de alguna u otra forma va a apoyar ¿Va a apoyar a quienes van a candidatear o no? ¿A quienes van a estar pugnando por el cargo de fiscal general? Aclárenme esto, por favor. No, definitivamente no es mi rol intervenir, pero sí informar y sí mostrarle al país la situación de la Fiscalía General y poner mucha lupa sobre cada uno de los candidatos. Yo le aseguro, Miriam, que si usted o yo nos dijeran que escojamos al mejor médico urólogo o al mejor médico internista, seguramente diríamos, pero no me pidas que haga eso si yo no he estudiado para eso. Yo he estudiado para el tema legal, y creo que mi criterio y mi opinión en esta temática, que quería hacerla y la he hecho siempre en el país, no podría hacerla desde el Ministerio de Justicia. Pero el ministro tiene que ser objetivo, imparcial y no hablar ni una sola palabra más. Doctor, ahora estoy abierto. Doctor, ¿usted se ha sentido atado de manos durante este tiempo, desde que ha asumido el cargo de ministro? No, definitivamente no. El presidente me ha dado la más amplia libertad de criterio para poder desempeñar mi trabajo profesional. Lo has escuchado ayer cuando me despedía de él y cuando él también daba unas palabras al trabajo mío y a la bienvenida a César. Pero es un tema de responsabilidad, Miriam. La palabra del ministro de Justicia en cualquier país, en cualquier sociedad, es una palabra que tiene que estar modulada por la prudencia y por la responsabilidad de Estado, cosa que no ocurre con una persona que hace análisis o con un abogado, uno de los 97,000 abogados que tiene el país. El criterio y la afirmación que te hago es un tema que es de responsabilidad. Los ministros no pueden decir cualquier cosa y tienen que tener mucho cuidado. Yo he aprendido eso muchas veces a la fuerza, porque he cometido errores. Claramente en estos 4 años he podido tener aciertos, pero he llevado dolores de cabeza al presidente, y yo por eso le voy a estar siempre agradecido. Me ha permitido en 4 años ser parte de algo que es equivalente a 4 o 5 maestrías juntas, ¿no? Es un tema que te enseña mucho. Aprendes, pero esa satisfacción de servir al pueblo, de servir a tu país, es muy grande, no se cambia por nada. ¿Ha sido un dolor de cabeza para el presidente el que usted intente reformar la justicia? ¿Porque solo se quedó en el intento? No lo creo. No lo creo, Miriam. Y yo la verdad te agradezco por la pregunta, porque es justamente algo que me permite
mostrar que las buenas noticias nunca llegan a los medios de comunicación. Gracias a Sayan, el GIEI, todos los expertos que hemos invitado al país, hemos sido un país abierto al escrutinio público internacional, nos dijeron que había un problema fundamental, que eran los jueces transitorios, porque dañan la independencia judicial. Cuando asumo como ministro, el 60% de los jueces del país eran transitorios. Puedo decirte con satisfacción y orgullo que no hay un solo juez transitorio en el país, todos están institucionalizados. Llegué al ministerio sin una escuela judicial seria, que es núcleo fundamental de una reforma judicial. Hoy tenemos una escuela judicial a la cabeza de Lucio Balda, institucionalizada, con el 4º curso convocado y con un reconocimiento internacional a su calidad profesional de formación y sin escándalos como los que había antes. Creo que la tecnología ha marcado un hito relevante en estos 4 años. Agradezco el compromiso de Milton Barón, del doctor Lanchipa, de mi equipo, de la GETIC, de Vladimir, que nos ha ayudado tanto para tener estos logros que le cambian la vida a la gente. Tú sabes que ahora el boliviano que quiera dar un poder a su mamá que está en España o a su hermana que está allá, se va a una notaría en Cochabamba y recoge en el instante y gratuitamente ese poder en España. Hemos hecho mucho, pero las buenas noticias no salen en los medios de comunicación, solamente salen las malas noticias. Disculpa la precisión, no se preocupa, no se preocupe. Decir que no se hubiera hecho nada en la reforma. Voy a insistir en esto porque usted ha entrado con mucho ímpetu al cargo de ministro de Justicia para reformar la justicia, ha convocado incluso a abogados reconocidos de nuestro país para poder ver de qué manera podríamos darle la vuelta a la justicia que tenemos hoy en día, que lamentablemente, como dice toda la población, no es del agrado de nadie. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha fallado? Mira, Miriam, nuevamente volvemos al punto central de que las decisiones políticas, la mesa de trabajo a la que tú te refieres, tenía a todos los bolivianos de todas las visiones políticas. Teníamos al expresidente Rodríguez, a Bernardo Guayar, a Carlos Goitia. Solamente ellos 3 representan visiones políticas diferentes, pero había representantes de todos los sectores. Las reformas se hacen en conjunto, entre todos, porque es política de Estado de largo plazo. Quien saboteó ese proceso, y lo ha dicho con mucho orgullo, es Evo Morales. Evo Morales fue el que no le gustó para nada que le planteemos al país que había que hacer una reforma constitucional. Yo quería hacerla en marzo, al siguiente marzo 2020, cuando iba a ser la elección subnacional de alcaldes y gobernadores, porque me parece que es fundamental cambiar este modelo que tenemos, que está mal, que lo han reconocido todos que está mal, pero él hizo que fracasara esa posibilidad. Hay responsables que tienen que ver con la falta de diálogo en el país, con que nos veamos como enemigos, con que no nos sentemos con bolivianos que son hermanos, que pueden ser adversarios, pero que no los tenemos que ver como enemigos. Yo soy un convencido de que la política se hace hablando, y Evo Morales es intolerante, y creo que las grandes diferencias que tenemos con él tienen que ver con esa situación. Creo que la Asamblea ha sido un bloqueo permanente desde el segundo año de gestión del presidente Arce. Tenemos más de 16 leyes. Tenía ya, no puedo hablar como ministro. El actual ministro tiene más de 16 leyes que están pendientes en la Asamblea para cambiarle la vida a los bolivianos, para que no haya violación, para que no haya feminicidio, para que tengamos protección de derechos ambientales. Ahora que estamos hablando tanto de los incendios, es una barbaridad que el país no apruebe leyes que tienen que ver con esa temática. A ver, ¿qué fue lo que no le gustó a Evo Morales? Evo Morales no cree en la independencia judicial y ve como enemigos a todos los actores. Le molestó que esté José Antonio Rivera, el mejor constitucionalista boliviano, que tiene a la hija como presidente del Consejo Municipal de Cochabamba. Lo identificó con Manfred Reyes y realmente se molestó mucho por la presencia de Carlos Alberto Goitia, ministro de Justicia de Tuto Quiroga, porque esté gente que representa al país, a todo el país, porque Bolivia está representada por todas estas fuerzas políticas. Todos los de la mesa notables, ustedes le pusieron ese nombre, representaban al país, a la política boliviana y a todas las visiones y sectores, porque esto es un diálogo y construcción entre todos. Evo Morales es intolerante. Evo Morales no se va a sentar nunca con alguien que no piense igual que él, que le plantee una diferencia de criterio. Para él no es tolerable. Y él me lo dijo cuando vino acá a La Paz, la primera vez que sacó su pasaporte, que no lo iba a permitir, ¿no? Y no lo permitió. Su bancada se opuso frontalmente a que los bolivianos tengamos una nueva y una mejor justicia a partir
de esta mesa que propuse de un diálogo nacional que nos permita llevar adelante una reforma judicial. Él tenía desde ese tiempo ya la figura clara, él tenía diputados y senadores y lo mostró, me paró la reforma en ese momento, pero se hicieron cosas con lo que se pudo, sin parlamento, como está haciendo ahora el presidente con la economía, frente a este bloqueo cruel que es al pueblo boliviano que hace Morales. Ahora, usted ha dicho ayer algo que es muy llamativo, ¿no? Que va a ser ahora defensor, porque deja el ministerio, va a ir por el lado como abogado y va a ser defensor justamente de niños que han perdido su inocencia, de familias que han sido afectadas, de gente que ha robado al pueblo, incluso ha hablado del pueblo venezolano. Concretamente, ¿a quién se refiere? En el primer punto, a la frustración más grande que tuve como ministro de Justicia, el año pasado, cuando propuse la ley para sancionar el grave crimen de violación a niños, niñas y adolescentes, que ponía una regla de creación de una comisión de la verdad y también la imprescriptibilidad, sí. La Asamblea Legislativa rechazó el proyecto. Recuerdas que lo rechazaron, hubo una repulsa muy grande de la sociedad boliviana, pero... Y dijeron que lo iban a aprobar inmediatamente, que no me preocupe, que a las semanas iban a hacerlo. No lo han hecho, ya ha pasado un año. Hay muchas familias, hay muchas víctimas que están sufriendo porque se enfrentan con jueces que declaran el delito prescrito, que no pueden permitir que haya justicia bajo la ley, que es injusta en este momento. Y me refería a ese punto, no me refería a un tema de un caso concreto en particular, sino a ese tema que me dio mucha tristeza a mí, porque muchos parlamentarios, como lo han hablado ahora, dijeron que esa ley no había salido porque la había propuesto el ministro de Justicia. Y eso me pareció muy grave. El momento en el que yo sea un obstáculo para la justicia, para la vida de tantas víctimas de estos graves crímenes, tengo que irme. Y yo en ese momento estaba seguro de que no debía continuar si era la condición. Pero hay circunstancias, hay condiciones y va por el Senado. Ahí agradezco la labor de Andrea Barrientos que la ha logrado aprobar en el Senado. Falta diputados, ojalá que salga esa ley. Cuando salga esa ley, ten la seguridad que voy a estar junto a todas las personas que trabajan por las víctimas y que tienen que ver con ese delito. Es el delito más cruel, es el que tiene menos justicia en el país y es el delito que hay que trabajar más, con casos emblemáticos y con un trabajo que tiene que ser sistemático. El tema del pueblo venezolano tiene que ver con el uso que se hace de los recursos de PDVSA. Los recursos de PDVSA, la empresa venezolana que tiene que en este momento dedicarse a los venezolanos, a la educación, a la alimentación, a los graves problemas que tienen. Yo agradezco a la generosidad de ellos, pero yo no sé si están y son de conocimiento público los gastos que hacen en este momento. ¿Tú recuerdas la vagoneta que usa Evo Morales y que el ministro de Gobierno salió a decir que la había comprado una jovencita de 21 años? La vagoneta de la marcha. Revisar la de la marcha, sí, exactamente, la de la marcha. Empecé a revisar quién había comprado esa vagoneta, si ella, la jovencita, la había comprado, la había importado, qué había pasado. Y uno con la información que ya es pública en este momento, que está en un juzgado de la ciudad de La Paz, en la Fiscalía de La Paz, uno ya puede entender lo que ha ocurrido. Se importó el vehículo al país, bolivianos. A los pocos meses fue transferida esta jovencita por 100.000 bolivianos. Y uno entiende que la diferencia, que el gasto, que el desgaste de un auto pueda ser significativo, pero nadie en su sano juicio vende algo que cuesta 551.000 bolivianos en 100.000 bolivianos. Y casualmente esta señorita nunca manejó el vehículo, son otras personas las que cargan combustible y lo manejan y lo utilizan. Entonces claramente ahí el ministro de Gobierno ha planteado una denuncia muy seria, muy clara. Aquí hay legitimación de ganancias ilícitas. Se está pretendiendo ocultar la propiedad verdadera de ese vehículo. Y la defensa o el planteamiento hipotético que te planteo acá es que, bueno, PDVSA y Venezuela pueden regalarle vehículos a expresidentes, a exautoridades o a cualquiera. Eso probablemente no sea delito en Bolivia. Pero claramente el pueblo venezolano tiene que saber que los recursos que no tienen se están utilizando de esta manera. Si están de acuerdo con eso, aquí no hay ningún problema. Doctor Lima, escuché que usted dijo hoy, estos días hemos vivido un intento de golpe de Estado.
Lo dijo el presidente Arce en su discurso. Miriam, te decía que lo dijo el presidente Arce en su discurso el domingo pasado y claramente lo seguimos con Eduardo. Ahí tengo que reconocer el valor de Eduardo, el gabinete y toda la fuerza que le da con su juventud. Eduardo tiene 35 años, es uno de los ministros más jóvenes que ha tenido el país y que de verdad toma en serio su trabajo. Yo veo que en ese momento, Miriam, que el presidente dice que hay un golpe de Estado, no lo hace por ser presidente del país. Cuando habla, lo hace con información que muchas veces nos llega de inteligencia, de servicios públicos que tenemos. Los políticos, las autoridades, tenemos muchísima más información que la que conoce el país o la que ustedes pueden comunicarle. Y hemos seguido esa línea del presidente de ir con todo, de iniciar todas las investigaciones y de descubrir qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba pasando en el país. Y no es la primera vez. El 26 de junio en el país hubo un golpe de Estado, un intento, una tentativa de golpe de Estado, y seguramente va a ser el debido proceso. Es una regla que tenemos con el presidente y nos lo recalcaba siempre: respeto a la Constitución, respeto al debido proceso, que le van a dar toda la información al país de lo que ha ocurrido en estos intentos de golpe de Estado que ha vivido el presidente a su gobierno, el vicepresidente, y que hemos combatido con el ministro del Castillo y ahora estoy muy feliz, te lo digo, con mucha alegría, que César Siles, que era el procurador general y que ahora está a cargo del ministerio que yo ocupaba, y lo dijo ayer, no va a permitir que ocupe. Ellos van a hacer su trabajo y van a llevar adelante, como debe ser en un país, el gobierno del presidente Arce hasta noviembre del 2025, que es cuando me entregará a quien el pueblo boliviano defina el mandato del presidente. Ese es el tema que yo me refería y que me disculpo, probablemente no pueda darte todos los datos porque es información de Estado que yo me voy a llevar a la tumba, porque es información que el presidente verá cuando la comunica y también los fiscales y jueces cuando la comunican e informan al pueblo. Doctor Lima, ya para ir despidiéndonos, en pocas palabras, ¿usted deja el ministerio y pasa a la defensa legal o políticamente hablando se vuelve activo? Mira, yo como dije en mi discurso de despedida, estoy con un hasta pronto, no le da un adiós al presidente, tengo una lealtad total al presidente, es un amigo, es un compañero y soy parte de su equipo y lo voy a hacer siempre. Voy a estar firme con él en todo momento y cuando él lo requiera. Pero cuando yo me refería a eso, lo decía porque yo no soy militante del movimiento al socialismo y yo les agradezco a todos los que han confiado en mí y han estado apoyándome pese a ello. Pero es momento de hacer política, es momento de tomar este rol que yo le agradezco mucho a mi familia, que me lo permite, a Dios y a todo lo que he construido en estos años, en este tiempo, porque creo que es un momento de empezar a hacer política, de empezar a ver a los bolivianos como adversarios, sí, pero como una sola familia que tiene que arreglar la educación, la salud, la economía y la vida del país. Y yo creo que ese es un rol que puedo desempeñar. He aprendido mucho este tiempo y creo que he conocido a gente que desde ayer me está dando mensajes de mucha esperanza de que podemos construir patria entre todos. Creo que va por ahí mi mensaje y la fuerza y la convicción que tengo en los próximos meses. Doctor Lima, muchas gracias. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Nos queda pendiente hablar de esos 16 proyectos de leyes que están durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Que le vaya muy bien.